Hola, mis queridas amigas. Buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en que tú estés viendo este video. Continuamos con nuestro estudio de Filipenses, gran libro. Hemos aprendido demasiado y seguimos aprendiendo gracias al Señor. En estos últimos versículos del capítulo 2 vamos a hablar de dos personajes dignos de ejemplo, dignos de imitar y que sé que cualquier persona desearía tener como amigo. Hoy vamos a ver los versículos del 19 al 30 del libro de Filipenses y aquí terminamos nuestro capítulo 2. Antes de empezar, entonces quiero que me acompañen en una oración y pongamos esta charla en las manos del Señor. Padre, para ti la gloria y la honra, Dios. No tenemos más que palabras de agradecimiento para ti por estos medios que tú nos das para hacer llegar tu palabra a todas partes del mundo, Dios. Gracias por estos tiempos que tú dispones para que aprendamos de ella y no solo para que aprendamos, Padre, sino también para que la vivamos, para que bajamos lo que tengamos en nuestra mente, lo bajemos a nuestro corazón y podamos vivir tu palabra, Dios. Gracias por el libro de Filipenses. Dispón nuestras mentes, dispón nuestros corazones, Dios, y quita toda causa de entretención o de distracción en este momento de este estudio, Dios. Gracias por utilizarme, Dios, y dejo todo en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como les decía, estos últimos versículos hablan de dos personajes excelentes que Pablo quería mucho. Timoteo, al cual trataba como su hijo, de padre a hijo, y Epafrodito, al cual trataba como su hermano. Entonces vamos a dividir esta charla en dos segmentos. Del 19 al 25 vamos a hablar de Timoteo y del 26 al 30 vamos a hablar de Epafrodito. Estos versículos, esta charla la he titulado Teniendo un mismo sentir. Vamos a leer Filipenses 2 del 19 al 25. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego de que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor, que yo también iré pronto a veros. Mas tuve por necesario enviaros. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, porque ya el 25 habla de Epafrodito. Entonces vamos a hablar solo de Timoteo en esta primera sección. Eso, como les decía, esto ya es los finales del último capítulo 2. Y Pablo era un hombre que definitivamente para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Es algo que se nota claramente al leer la carta de los Filipenses. Él no solo hablaba como un teólogo que entendía intelectualmente los misterios de Dios, sino como alguien que tenía una relación profunda, estrecha e íntima con Dios. Pablo esperaba en un principio poder enviar a Timoteo, como lo leíamos, a los Filipenses. Y esta esperanza la tenía en el Señor Jesús. Esperanza que debemos tener nosotros los creyentes y saber esperar en el Señor Jesús cuando nosotros pedimos algo al Señor o cuando ponemos nuestros planes en manos del Señor. Tenemos que saber esperar como lo hizo Pablo. Debemos poner nuestros planes en las manos del Señor siempre y esperar que Él responda, no salir a buscar una respuesta en la calle o en el mundo. Esperar que el Señor actúe. Pablo hacía depender su esperanza de la voluntad del Señor. Creía que su esperanza coincidía con la de él. Y no era una esperanza egoísta, porque él quería mandar a Timoteo, a su más fiel colaborador, para enterarse de cómo se encontraban los filipenses, como lo dice en el versículo 19, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Eso era algo que a Pablo le afanaba, le urgía saber de ellos, necesitaba enviar a alguien con urgencia para saber cómo estaban los filipenses. Ahora vamos al versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿De qué ánimo estaba hablando Pablo?
del mismo ánimo que sentía él por los filipenses. Debía encontrar a alguien que tuviera el mismo interés que él tenía por los filipenses, y esa persona definitivamente era Timoteo. Acá quiero hacer un paréntesis y hablar un poco de quién era Timoteo y por qué Pablo se expresaba de esa manera de él. Todos los colaboradores de Pablo merecieron siempre su reconocimiento. Aristarco, Silas, Tíquico, Marcos, Lucas, bueno, por nombrar algunos, fueron amigos y colaboradores del apóstol, y siempre los consideró así, como sus colaboradores, sus consiervos y algunos como sus compañeros de prisión. Pero con Timoteo la relación y el afecto que sentía hacia él fue muy diferente. A Timoteo lo trató como a hijo, como un hijo. Tuvo el cuidado de escribirle 2 cartas, Filipenses 1 y Filipenses 2, para instruirlo en la forma en que debía conducirse para dirigir la iglesia de Éfeso, a donde lo había enviado a pastorear. Aunque también a Tito, que fue su otro colaborador joven, le escribió una carta, no le dio nunca el trato de hijo. Pablo encontró en Timoteo esa clase de colaborador, sujeto y obediente, dispuesto siempre a hacer por Cristo y por la obra su mayor esfuerzo, y también ayudar a Pablo en la tarea desgastante de recorrer el mundo romano para predicar la palabra de Dios en medio de adversidades y en medio de adversarios. La relación padre e hijo espiritual duró cerca de 25 años, pues Pablo conoció a Timoteo cuando éste era joven, poco menos de la mitad de su segundo viaje misionero, en las ciudades de Listra y Derbe. Y desde ese momento se volvieron compañeros y colaboradores inseparables, hasta el día en que el apóstol Pablo fue ejecutado. Timoteo es un personaje que tenemos que conocer porque fue el más cercano de todos los colaboradores de Pablo. Lo conoció como pocos y lo sirvió con tal determinación que Pablo lo llegó a considerar como su propio hijo. Pablo nunca escatimó elogios y reconocimientos para este varón de Dios. La historia personal de Timoteo resulta muy útil para nosotros hoy en día, porque su formación espiritual comenzó desde su infancia con su madre Eunice y su abuela Loida. Timoteo es el ejemplo del compromiso total y absoluto con la obra de Dios y con quienes la llevan a cabo. Pablo tuvo muchos hijos, como Onésimo, que engendró en sus prisiones, pero solo tuvo uno verdadero en el sentido de su lealtad y fidelidad: Timoteo, el hijo de una mujer judía y un padre griego. Y qué privilegio tener una formación espiritual desde pequeños, poder criar y guiar a nuestros hijos y nietos, ahora que los tenemos, las que los tenemos, en los caminos del Señor. Eso es un ministerio precioso que el Señor nos dejó a nosotros con nuestros hijos. Guiémoslos en sus caminos, acompañémoslos en los caminos del Señor. Desde pequeños hablemosles de quién fue Dios, de quién es Cristo en nuestras vidas. Es el mayor y grande tesoro que tú puedes dejar a tus hijos. No herencias materiales de plata, de edificios, de casas, no, sino estas herencias espirituales que crezcan y siempre vayan de la mano del Señor. Así es de la única manera que nosotros podemos morir tranquilos, que ellos dependan del Señor 100%. Veamos quién era Timoteo para Pablo. Vamos a hacer un recorrido por varios libros de la Biblia y varias citas y varios versículos, pero no los vamos a leer en este momento porque pues se nos agotaría todo el tiempo que tenemos. Pero sí se los puedo dejar de tarea cuando estén viendo el versículo, que ustedes tienen su tiempo, que han apartado su tiempo, que cojan versículo por versículo y lo vayan leyendo. Timoteo era para Pablo un hijo amado, con quien trabajó su estima, según 1 Timoteo 4:12 y 1 Corintios 16, 10 al 11. Era un hijo amado a quien apoyó en sus constantes enfermedades. 1 Timoteo 5:23. Era un hijo amado de quien conoció su infancia. 2 Timoteo 3:15. Ese es el primer punto. Era un hijo amado. El segundo, era un hijo fiel.
fiel, estuvo con él en la cárcel en Roma. Filipenses 1:1, Colosenses 1:1, Filemón 1:1. Era un hijo fiel en la difícil plantación de la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 3:2. Fue un hijo fiel y lo envía tanto a Corinto como a Éfeso. Primera de Corintios 4:17 y Primera de Timoteo 1:3. Tercero, un hijo con un mismo ánimo. Un mismo ánimo porque estuvo preso como Pablo estuvo preso. Hebreos 13:23. Con un mismo ánimo para predicar. Hechos 19:22. Cuarto punto, un hijo sinceramente interesado en la obra, desde el primer viaje, Hechos 17:1-10, y lo acompañó a casi todos sus viajes, Hechos 20:24. Quinto, un hijo servicial, acudía a su llamado siempre, Hechos 18:5. Obedeció constantemente, Primera de Timoteo 1:3. Es fácil imaginar que Pablo veía en Timoteo a su sucesor, dados sus esfuerzos y sus virtudes. Entonces lo consideraba como un hijo amado, como un hijo fiel, como un hijo con un mismo ánimo, como un hijo sinceramente interesado en la obra y como un hijo servicial. Qué excelentes palabras de Pablo para Timoteo. Ahora vamos a Filipenses 2 del 20 al 21. Pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Dice Pablo, que tengan el mismo ánimo, pues a ninguno tengo que tenga el mismo ánimo. Tener el mismo ánimo significa literalmente tener una misma alma. Pablo consideraba a Timoteo como a un hijo del alma, como alguien que funcionaba de la misma manera, que pensaba de la misma manera, que tenía las mismas prioridades. Por eso Pablo sabía que Timoteo también estaba preocupado sinceramente por los filipenses y no dudó dos veces en pensar en Timoteo para enviarlo. Sobre los demás, el apóstol Pablo escribió que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esta es una afirmación muy dura. Pablo observó que muchos cristianos estaban demasiado preocupados en sus necesidades como para intervenir o invertir tiempo en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en trabajar en la obra de Cristo y trabajar por Cristo. Y es que esto no está muy alejado de la realidad. La mayoría estamos buscando lo nuestro, lo suyo propio. No hay tiempo para más. El tiempo es muy preciado para las personas y lo guardan como si fuera un tesoro y lo cuidan como si fuera un tesoro. El tiempo es del Señor. El tiempo empezando porque el tiempo no es de nosotros, el tiempo es de Dios. Pero el tiempo hoy en día es para la gente algo que mejor que la plata. Siempre están muy ocupados. No hay tiempo para compartir el Evangelio. No hay tiempo para una llamada. No hay tiempo para servir en la obra de Cristo. Y lo que es peor, se nos olvida, como les decía ahorita, el tiempo no es de nosotros. Eso es lo que es peor. Hermana, no permita que su agenda y que sus preocupaciones no le dejen espacio para su servicio en la obra del Señor, para amar, para preocuparse por los demás. Timoteo corría, Timoteo no era sino que Pablo lo mandaba y él estaba dispuesto en cualquier momento. Él no decía un momento, es que estoy en esto, tienes que esperar. No, nosotros sí. No sabemos quién está en necesidad, no sabemos quién necesita ser escuchado, no sabemos quién está enfermo. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para averiguarlo. Estamos preocupados por nosotros mismos. ¿Quién me escucha? ¿Quién me atiende? Estoy enfermo. ¿Quién viene a curarme?
Y es triste que sucedan estas cosas, porque todos los creyentes deberíamos ser de un mismo sentir, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Realmente es notable, después de que Pablo ya había mandado a su buen colaborador Epafrodito a Filipos para consuelo de los filipenses, también quería mandar a su último colaborador, en el cual podía confiar, en su hijo amado, a Timoteo. Esto nos muestra una vez más que el corazón de pastor que tenía Pablo estaba dispuesto a renunciar a Timoteo para consolar y apoyar a los filipenses. No estaba pensando en él, estaba pensando en los filipenses. No importaba que él quedara solo. Él no estaba pensando en él, sino en los demás. ¿Cuántas veces no ponemos nuestras necesidades por encima de las de los demás? Triste, pero eso pasa muy a menudo. Y para terminar este segmento, vamos a ver los versículos 23 al 24. Así que a este espero enviaros, luego de que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. ¿Por qué Pablo no mandó enseguida a Timoteo? Porque él estaba esperando cómo evolucionaban sus asuntos y confiaba en poder ir a verlos pronto a ellos también. Esto significaba que contaba con su inminente liberación de la cárcel. Es decir, por un lado estaba dispuesto a morir, pero por el otro lado confiaba en el Señor que iba a ser liberado. ¿Qué nos enseñan estos pasajes que hemos visto? Del 19 al 24. ¿Qué te enseñaron a ti esta mañana? Aunque a primera vista el tema es Timoteo, Filipenses 2 del 19 al 24 nos habla en realidad de dos personas que eran de un mismo ánimo, que eran de un mismo sentir, Pablo y Timoteo. Su ejemplo nos fue dado en las Escrituras para que los imitemos, no para que leyamos y pasemos en alto, para que los imitemos. Son personas dignas de ejemplo, como lo decía al principio. Es un gran desafío. Pablo era pastor con toda su alma. En cada situación pensaba primero en los demás y ante todo en Cristo y su Evangelio, en cómo difundir el Evangelio. Y Timoteo pensaba, actuaba y vivía exactamente de la misma manera. Era todavía bastante joven, pero a pesar de eso, Pablo testificaba que ellos dos tenían un mismo ánimo, un mismo sentir, una misma alma. Qué hermoso que alguien piense así de nosotros, que tengamos el mismo sentir de Cristo. Que pensemos en el Evangelio, en cómo difundir mi Evangelio, no en cómo voy a estar yo más cómoda o en cómo me voy a sentir más bien. Cómo me muevo, cómo hago para llegar a las personas que están sin Cristo. Cómo hago para llegar a aquella persona que está sola, triste, desconsolada. Ah, no, pero es que yo no me quiero mover, está lloviendo, está haciendo frío. Otro irá en mi lugar. Así no actuaba Timoteo. Y aquí acabamos con Timoteo, en este segmento acabamos con Timoteo y vamos a ver otro gran ejemplo de otra gran persona digna de imitar. Vamos a leer los versículos 25 al 30. Sin embargo, también creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, y su mensajero y suministrador de mis necesidades, ya que los añoraba a todos ustedes y estaba angustiado porque habían oído que él estaba enfermo. Pues en verdad estuvo enfermo de muerte, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Por lo tanto, lo envío con más urgencia para que se vuelvan a gozar al verlo y yo esté libre de preocupación. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a hombres como él, porque a causa de la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes a mi favor.
Estos versículos nos muestran el sentir de un hombre sencillo y hasta el momento desconocido, porque no sabemos nada de Epafrodito, solo lo que nos habla esta carta. Un hombre lleno de amor, desinterés y entrega. Qué hermoso que alguien pueda hablar así de uno, una persona desinteresada, una persona llena de amor, una persona llena de entrega hacia los demás, con el mismo sentir de Pablo, con el mismo sentir de Jesucristo. Literalmente, Epafrodito significaba dedicado a Afrodita. Eso era lo que significaba el nombre de Epafrodito. Dedicado a Afrodita. Afrodita era la diosa del amor, la belleza, la lujuria y la reproducción sexual. Uno de los aspectos del culto de esta diosa era la prostitución ritual en sus santuarios o templos. Por tal razón, el nombre de Epafrodito posiblemente revela un trasfondo pagano. Más tarde, el nombre también recibió el significado de encantador, hermoso o atractivo. Como podemos ver, que Epafrodito se crió en un entorno pagano de Filipos. Solamente un padre no cristiano le daría a su hijo el nombre de Epafrodito. Por lo tanto, él tuvo, al menos durante su infancia, padres que no creían en Dios. Yo no crecí en un hogar cristiano. Yo vine a conocer de Cristo y a tener una relación con Cristo ya grande. Ya cuando estaba casada tenía mis hijos, pero mis hijos sí tuvieron la oportunidad y tienen la oportunidad de estar de la mano del Señor, de conocer de ese Dios grande y maravilloso, de tener una relación estrecha con Él. Porque es que entre más conocemos a Dios, más queremos conocerle. Y doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de guiar a mis hijos en sus caminos y de que conocieran a ese gran Dios que les regala su salvación, que los sacó de la oscuridad a la luz admirable, al igual que lo hizo conmigo. Y me pregunto, ¿qué hace entonces este Epafrodito a alguien tan digno de mencionar? Pablo lo describe con 5 expresiones y hasta 6, haciendo una descripción cálida y cariñosa y un poderoso testimonio de Epafrodito. En primer lugar, el apóstol caracteriza a Epafrodito como hermano. Después, colaborador, compañero de milicia, mensajero y ministrador. Veamos la primera. Mi hermano, dice Pablo. Pablo expresa su afecto y profundo apego hacia Epafrodito. Vivían la misma fe en el mismo Señor y Salvador. A pesar de todas las diferencias, Jesucristo lo hacía uno. Y eso es lo que somos nosotras. Y podemos llamarnos hermanas con la misma fe en el mismo Señor y Salvador. Y ojalá también con un mismo sentir y un mismo ánimo, que si tú te dueles, yo también me pueda doler contigo. La segunda descripción expresa reconocimiento por la actitud servicial y el trabajo de Epafrodito. Pablo lo llama colaborador. El apóstol podía trabajar excepcionalmente bien con él en la predicación, en la propagación del evangelio. Servían juntos por la misma causa, y se dirigían hacia la misma meta. Colaboradoras, sirviendo en la obra, expandiendo el evangelio, poniendo los dones al servicio de la iglesia. ¿Puede el Señor realmente llamarnos sus colaboradoras? Como tercer punto, Pablo habla de Epafrodito incluso como su compañero de milicia. Esto expresa identificación y unanimidad en la defensa y la lucha por la misma verdad. Eran compañeros en la misma guerra, soldados del mismo ejército de Dios. Es así como Pablo hubiera dicho, es mi compañero de lucha. Él lucha conmigo. Él nunca me traicionaría cuando esté lejos de Él. Nunca se pondría de parte de mis enemigos. Él se encuentra hombro con hombro
conmigo en la causa de la fe. Qué gran testimonio, hermoso, colaborador, hermano, compañero de milicia. Epafrodito no era ningún minimalista, haciéndose solamente lo imprescindible, sino un maximalista que con generosidad y dedicación servía al Señor en beneficio de la más grande y eficaz tarea que tiene el Señor para nosotros hoy. Misionero en todo momento, en todo tiempo. Y nosotras, hermanas, podemos llamarnos colaboradoras y compañeras de milicia con este mismo servicio, con este mismo sentir servicial en nuestro diario vivir, con nuestra familia, con nuestras compañeras en la comunidad, en nuestro barrio. Compañeras de milicia. Como cuarta cualidad, Pablo describe a Epafrodito como vuestro mensajero. En griego aquí se usa la palabra apóstol, lo que significa enviado. Él no era apóstol de Jesucristo como Pablo, que había sido elegido y llamado de una manera extraordinaria, sino simplemente era un enviado de la iglesia de Filipos. La iglesia lo había elegido para que llevara una ofrenda de amor al apóstol, que se encontraba encarcelado en Roma. Era el mensajero de los Filipos. Veamos más adelante en Filipos 4:18 cómo Pablo confirma con gran gozo la recepción de esta ofrenda. Todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Y es que para llegar de Filipos a Roma, Epafrodito primero tenía que cruzar Macedonia por la conexión este-oeste. Luego llegaba al mar Adriático en la actual Albania, cruzaba el mar cerca de Durrës o de Apolonia y probablemente llegaba a la costa italiana en la región de la actual ciudad de Brindisi. A continuación su camino lo llevaba a través de la famosa Pía hasta el destino. Era un total de unos 1.000 kilómetros o 1.100 kilómetros de enorme esfuerzo, con una gran cantidad de dinero que Pablo llevaba en su equipaje. Qué hombre valiente y perseverante. No era para nada un viaje placentero, como los de hoy en día que me voy a ser misionero a Cartagena. No, eran unos trayectos durísimos en piedra. No sé qué tanto tuvo que sufrir Epafrodito, seguramente por eso se enfermó Epafrodito. En sandalias, al calor, al frío, no sabemos, aguantando hambre, con muchas incomodidades, pero Epafrodito lo hizo. Ahora imaginémonos si nadie se hubiera declarado dispuesto a llevar esta ofrenda, la buena obra de los filipenses seguramente habría quedado inconclusa. ¿Estamos dispuestas a un sacrificio como el de Epafrodito? Muchas veces el mensaje de Dios no llega a donde tiene que llegar porque no hay gente dispuesta a sacrificarse, porque como decíamos antes, no hay tiempo. O simplemente pensamos que no somos las adecuadas para hacer este trabajo, que lo haga otro. No permitamos que la buena obra quede inconclusa o permitamos que más gente muera sin conocer a Cristo y hacerlo su Señor y Salvador. Qué gran responsabilidad y qué gran carga si nosotros permitimos eso. No puede seguir la gente muriendo sin conocer al Señor Jesús. Cumplamos con la gran comisión de ir y llevar la palabra de Dios a todas partes del mundo hasta lo último de la tierra. Depende de nosotros, porque ellos cómo van a conocer si no hay quien les hable, si no hay quien les diga. Y finalmente, en quinto lugar, Pablo caracteriza a Epafrodito como vuestro ministrador de mis necesidades. Epafrodito no se sentía tan importante como para no hacer los trabajos más sencillos. Él no es que decía, ay no, esto no es para mí, a mí que me den otro trabajo, no. Él se prestaba y lo hizo. Trabajos insignificantes, duros y monótonos,
pero Él los hizo. La palabra griega leiturgeo, traducido como ministrador, se utilizaba en aquel entonces para los grandes bienhechores de la sociedad, quienes se comprometían con buenas obras y las financiaban con sus propios recursos. Increíble. Verdaderos hombres de Dios. Las animo, hermanas, a que nos comprometamos a ser ministradoras de las necesidades de los demás. En 140 hay un ministerio de amor y misericordia donde podemos ayudar a los demás. Pidámosle a Dios que nos haga sensibles a las necesidades de los otros. Salgamos de nuestro confort, incomodémonos un poco por el bien de nuestros hermanos. ¿Qué hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero y ministrador habían elegido los filipenses para apoyar al apóstol Pablo en sus horas más oscuras? Habían designado al más afectuoso y dedicado y valiente hombre. Pero eso no es todo. Pablo escribe a Epafrodito, por eso les decía que había hasta un sexto punto, como un hombre compasivo. En el versículo 26 dice: Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Él no estaba preocupado por él mismo, ni por lo que sentía estando enfermo, ni por si se moría. Él estaba muy preocupado pensando que su amada iglesia y sus familiares creían que había muerto. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Dios permite enfermedades en las vidas de los creyentes, claro que sí, e incluso en sus siervos más consagrados, sin que esto tenga algo que ver con el pecado. Muchas situaciones nos sirven de corrección y educación, otras son pruebas y desafíos, y otras sí, porque no, son castigos. Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice Romanos 8:28. Pero nosotros, a pesar de este conocimiento, de que sabemos que todas las cosas nos van a ayudar a bien, nos preocupamos, nos cuestionamos o sentimos angustia, como la que tuvo Epafrodito. Y muy seguramente también la tuvo Pablo cuando tuvo a Epafrodito enfermo, a punto de morir. Así, dice el versículo 28, que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. A pesar de sus propias tristezas, Pablo nunca olvidaba las preocupaciones y los sufrimientos de los demás. Y quizá fue justamente esa abnegada actitud de corazón de Pablo lo que le sirvió a Epafrodito y le hizo actuar de la misma manera. Qué tan importante es el testimonio que uno da, qué tan importante es el ejemplo que uno da. La gente tiene los ojos puestos en uno y pueden aprender de uno. Para Pablo era importante que los filipenses fueran informados del increíble servicio desinteresado de Epafrodito. Por eso Pablo dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Estos son los últimos versículos, 29 al 30. Y estos dos últimos versículos nos dan una maravillosa descripción del carácter, de la compasión, del sufrimiento y del desinterés de un consagrado siervo de Jesucristo. Y nos dan un ejemplo de cómo comportarnos con Él, recibiéndolo con gozo, teniéndolo en alta estima. Amigas, no honremos el éxito, ni el poder, ni la riqueza, o la belleza tal vez, sino debemos honrar a los siervos y mensajeros de Dios y tenerlos en alta estima. ¿Cómo nosotros tratamos a los siervos y mensajeros del Señor? ¿De qué manera somos nosotros mismos siervos y mensajeros? La iglesia necesita hombres y mujeres con el mismo sentir que tenía Epafrodito.
Oremos para que Dios nos dé a todas gracia para lograrlo. En nuestras vidas Dios pone gente como Timoteo o como Epafrodito, amigos, hermanos o familiares que nos acompañan en las batallas. De pronto tú te estás acordando en este momento de alguien que dice, sí, yo tengo una amiga que me acompaña en mis batallas, que me acompaña en mis preocupaciones, que se preocupa por mí. O de pronto no tienes a nadie, o de pronto tú eres la amiga de esa persona. Es necesario que los que somos hijos de Dios cultivemos una preocupación sana y genuina por las necesidades de aquellos que nos rodean, especialmente los de la familia de la fe. Pidámosle a Dios que nos haga sensibles a las necesidades de los demás. El gran anhelo de nosotras, hermanas, debe ser el mismo que tenía Pablo, que tenía Timoteo y Epafrodito. Imitar a Cristo y que haya en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dios las bendiga.